Bueno, continuamos con esta tercera y última parte, Trump y el futuro de Estados Unidos. Una serie, se los digo con todo mi corazón, de las más pesadas que me ha puesto Dios para poder transmitir a su pueblo. Una serie importante, una serie durante todos estos meses. Usted no sabe las luchas espirituales que hemos tenido mi esposa y yo. Por cierto, le pido que oren por ella, está bastante enferma. Este lunes le dan resultados, a ver, tiene un problema aquí en el cuello. Y en fin, ¿verdad? Le hicieron una CT scan, una tomografía, aquí no tiene nada. Del exterior no tiene nada, entonces están viendo qué tiene en el cuello. Les pido sus oraciones. Por eso no pudo venir Marta. Les manda muchos saludos, besos a todas las mujeres, ¿verdad? Y que puedan todos ustedes abrir su corazón a la palabra de Dios. Pero hemos tenido unas luchas tremendas, no se imaginan. Y tal vez por esta serie el diablo está enojadísimo, pero enojadísimo. Porque hay una forma en la que él puede mantener a la gente, es en la ignorancia. Acuérdense ustedes el versículo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando no tenemos la información adecuada y ya no se predican estas cosas en los púlpitos, entonces el diablo juega, como decía el pastor Roy, entretienen nada más, mantienen a la gente ahí contenta, etcétera, etcétera, pero mal informada. Y tenemos nosotros que llegó la hora de poder decir la verdad. Bueno, es interesante en esta última parte, es interesante también la opinión de Europa, porque independientemente que ahora con las elecciones hubo un ataque tremendo y pues la mayor parte de este país creían que de alguna forma definitiva iba a ganar la señora Harris y ganó el presidente Donald Trump. Es increíble que Europa manifestó también, aunque no votan desde luego, pero se hizo un censo, una data y opinión de europeos para preguntarles en la Unión Europea qué candidato ganaría las elecciones, si Harris o Trump. Escuchen ustedes las estadísticas de algunas naciones de Europa, lo que contestaron. Dinamarca votó el 80% por Harris. Alemania, el 70% por Harris. España, el 70% por Harris. Suecia, el 73% por Harris. Inglaterra, el 65% por Harris. Escocia, el 56% por Harris. La pregunta es, ¿qué le pasa a Europa? O sea, ¿a qué condición ha llegado Europa? Por la influencia ahorita del Islam. Por ejemplo, Inglaterra es un país, es una nación ya islámica, Inglaterra. El alcalde europeo es islámico, más de 30 ciudades de Inglaterra son islámicas, me refiero a que los alcaldes o los mayors son musulmanes, y la mayor parte de los musulmanes que han llegado a Alemania y a Francia, no se imaginan ustedes los desastres, las violaciones y lo que han hecho. Y ahora hay un movimiento tan fuerte en Europa. Pasó hace una semana en Holanda, ¿se acuerdan? Que hubo un partido de fútbol y estaban esperando un movimiento preparado ya de antemano con una semana de anticipación para que el equipo de Israel lo esperaran afuera del estadio, los agredieron, los patearon, los mandaron al hospital. Y todo dirigido por musulmanes. Entonces Europa ya es un país viejito, porque por cada europeo hay 7 musulmanes que nacen. O sea, el europeo ya no se está reproduciendo. Es el 0.2% casi dentro de la demografía de Europa del porcentaje de personas que se reproducen. Entonces, en 5 años o en menos de 8 años, Europa es un continente musulmán. La influencia del Islam en Europa es completamente desastrosa. Ahora es entender también, ¿verdad?, que vamos a comprender en segundo lugar, ¿cómo es posible que Dios trabaje a través de seres humanos imperfectos? ¿Cómo es posible que Dios haya podido trabajar con Abraham cuando se echó un clavado con la sirvienta Agar? ¿Cómo es posible que Dios trabaje con David y le llame un varón conforme al corazón de Dios cuando comete adulterio y mata al esposo de Betsabé? ¿Cómo es posible que Dios haya trabajado con el apóstol Pablo cuando Pablo mató cristianos, perseguía a cristianos y odiaba a los cristianos, y se convierte en el apóstol más grande después de Jesucristo, en el cristiano más grande de toda la historia? Vamos a contestar todas estas preguntas
son importantes para entender la mente de Dios. Dice en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Por ejemplo, rápidamente Dios le dice a las mujeres en 1 Pedro capítulo 3, mujer, si tú eres cristiana y estás casado con un no cristiano, no le prediques. Aparentemente es una contradicción, ¿no es verdad? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la mujer podría decir, oye Señor, no te entiendo, me estás diciendo que si no le predico a mi esposo no se va a convertir. Cállese y no le predique. ¿Por qué? Porque Dios conoce la naturaleza del hombre y le dice a la mujer en 1 Pedro capítulo 3 versículos 2 y 3, gánalo con tu conducta. No le pongas en la mañana en el espejo cuando se vaya a rasurar, eres como Sodoma y Gomorra. O te vas a ir al infierno. El pastor dijo, y todavía nos meten a nosotros. El pastor dijo que te vas a ir al infierno con tus borracheras y todo lo que haces. No vas nunca a ganar a tu esposo de esa manera. Cuando una esposa se calla y es santa delante de Dios y ora por él, mis huevos con chorizo, sí, mejor, y también te traje chilaquiles, mi amor. Y cuando una mujer comienza a entender esto, no estoy diciendo que una mujer se deje que la golpeen. Ninguna mujer cristiana debe permitir que le pongan la mano encima. Eso no es misericordia ni tampoco mansedumbre, es mensedumbre. Tú eres digna, ¿verdad? Eres una hija de Dios y tienes que reportar eso o a la policía o a tus pastores para que de alguna manera tengas protección. Pero tienes que mantener lo que significa la sumisión hasta que tu marido no te diga, pues tenemos que ver pornografía para poder realmente tener un mejor matrimonio. Discúlpame, pero no te puedo obedecer en esto. Pues pasa sobre mi cadáver, pero no te obedezco. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que me dice, Dios está en contra de la inmoralidad. ¿Me entienden? O yo soy musulmán y tú eres cristiana, tienes que venir a mi religión. No voy a ir a tu religión. Pero tú tienes que someterte a mí. Eso, hay una ley superior a la ley del Islam y de la ley Sharia que me dice que yo no puedo someterme a una religión que es completamente contraria y antagónica a mi fe. Pero es que si no te vas de la casa, me voy de la casa, mi amor. Y tal vez si te vas un mes o 2 meses, recapacita y te vuelve a traer. Pero es el tiempo de probar nuestra fe. Es el tiempo de demostrar realmente en quién estamos creyendo. Vamos a contestar algunas preguntas muy importantes de carácter teológico. Número 1. ¿Se acuerdan de Daniel que leímos hoy en la mañana que Dios pone y quita reyes? ¿Por qué puso a Hitler? ¿Puso Dios a Benito Mussolini? ¿Puso Dios a Saddam Hussein? ¿Puso Dios a Mao Zedong en China? ¿Puso Dios a Maduro en Venezuela? ¿O a Petros en Colombia? Entonces la pregunta es, si no es realmente la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Vamos a comenzar. La voluntad de Dios es, apúntalo, permisiva y directiva. Esto es muy importante. Les dije que íbamos a hablar teológicamente. En otras palabras, Dios, su voluntad es que nadie se divorcie. Y Dios dice en Malaquías, es abominable el divorcio para Dios. Pero por causa de la dureza del pecado, Dios permitió el divorcio. No es su voluntad. Pero hay matrimonios tan tóxicos que si siguen igual o si siguen juntos, se van a acabar uno al otro matando. O van a acabar con los niños. Entonces, hay situaciones extremas donde Dios permite el divorcio y por eso en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la carta de divorcio. No es su voluntad, Él lo permite. No es la voluntad que Dios, para ti muchacha que me escuchas, que eres soltera, que te cases con un hombre que no es cristiano, no es su voluntad. Está claramente en 1 Corintios 6, que comunión hay entre Dios y las tinieblas, entre incrédulos y creyentes. Pero tú te casas con aquella persona y entonces te va mal en tu matrimonio y dices, oye Señor, ¿por qué no lo impediste que yo me casara con él? Porque Él te lo permitió. Él no era su voluntad que te casaras, pero si Él interviniera para poder quitar nuestra libertad,
ha violado la característica más grande que nos ha dado, que es la libertad de escoger. Seríamos robots. Imagínate que Dios impida que ese camión que se echó en reversa mate a esa niña, o que ese hombre haya abusado de esa persona. Estamos en un mundo caído, donde todo lo que está pasando no es obra de Dios, es de nosotros. Somos nosotros los que hemos llegado al punto del mundo en que estamos viviendo. Pero si no conocemos a Dios, no podemos entender. Veamos un ejemplo también en los gobiernos en 1 Samuel 8, para que comencemos por ahí. 1 Samuel 8, cuando el pueblo de Israel se rebela contra el profeta Samuel. Samuel, queremos decirte que no queremos ya que nos gobierne Dios. Oye, pero la voluntad de Dios es gobernar a través de la teocracia a ustedes. No, Samuel. Queremos que nos gobierne un hombre como todas las naciones. Versículo 4. 1 Samuel 8, versículo 4. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos ya no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 17. Entonces sabemos que el pueblo escoge a Samuel en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia: después Samuel convocó al pueblo, yo saqué a Israel de Egipto, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Vemos el primer clásico caso en la Biblia del primer rey de Israel. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Pues Dios no puso a Samuel. Dios permitió que Saúl gobernara. Y le dijo a Samuel, al profeta: dile al pueblo que escojan ellos a ese varón, y escogieron al peor, porque era muy bien parecido y lo que tú quieras y mandes, y sin embargo se convirtió Saúl en de los peores reyes que tuvo Israel. Ahora, en el libro de Amós, más adelante, el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 4, Oseas 8:4, vean lo que dice este profeta: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Aquí vemos claramente que Dios no había puesto a muchos reyes que escogió el pueblo, sino que Dios les dio al pueblo cuando vio que el pueblo se rebelaba en contra de sus leyes. Vayamos al Salmo 106 y veamos otro caso que no fue la voluntad de Dios darle al pueblo cuando se cansaron del maná. Querían cambiar, que les trajeran Pizza Hut. Y dice el Salmo 106, versículo 14 y 15: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aquí comenzamos a ver un camino de Dios. Cuando Dios ve que un ser humano, mira, Panchito, no es bueno que tú seas gay, que tú seas homosexual. Mira, Martita, no quiero que tú seas lesbiana. Te voy a llevar un mensaje el domingo a una iglesia el domingo, tus padres están orando por ti. Pero cuando Panchito pasa los 30, 35 años de edad, que es más difícil ya que dejen que no es adicción, ¿verdad? Es un problema de demonios en la mente en la que este muchacho o esta muchacha cayó. Y si el muchacho insiste en eso, entonces la manera de Dios es que entonces lo empuja para que toque fondo. ¿Quieres cambiar de sexo y quieres ser transgénero? No hay ningún problema, vas a acabar quitándote la vida. Dios entrega a los seres humanos o a los gobiernos o a las familias al deseo que insisten en tener
cuando ellos le dicen, no gobiernes sobre mi familia. No te quiero en mi vida, no te quiero en mi matrimonio, no te quiero en mi nación. Muy bien, pero nos vemos al final. Prepárate para encontrarte al juicio con Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios muchas veces que pase lo que sucede, pero Dios, si interviniera, repito, ya no habría libertad en el ser humano. Tercer caso, cuando el ser humano insiste en desear algo en contra de su voluntad, dicen, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, Dios, 3 veces se usa la frase, Dios los entregó. Veamos esto, Romanos 1, 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó. Dios los empuja a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por segunda vez. Por eso Dios los entregó, por 2 veces ya van, a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres también. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en tercer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Saben qué significa una mente reprobada en el original griego? Una mente reprobada es cuando una persona, cuando un ser humano llega a un punto en su vida en la que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Ya no sabe si esto es blanco o es negro, para él es todo gris. Y cuando una persona ya no discierne y dice, es que yo no soy lo que nací, o yo sé esto, o yo sé aquello, va en contra de la naturaleza, esa persona ya perdió la brújula. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pues un día me preguntaban, ¿un día usted iría a alguna boda de gays? Jamás, Dios me libre. Tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata, dice en mi tierra. Entonces yo no voy a participar de las tinieblas, dice en Efesios capítulo 3, no participemos de las tinieblas. Tenemos que distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No voy a agradar a la familia, ni aunque mi hijo o mi hija sean eso, no voy. Mi hijo te voy a seguir amando y mi hija te voy a seguir amando, pero no estoy de acuerdo que participes en estos hechos vergonzosos con tu hombre o con tu mujer. Y aquí en la casa no entras con ese hombre, mi hijita, no entras aquí con esa mujer. Somos tus padres y te vamos a aconsejar, pero esta casa la respetas, porque lo que estás haciendo es vivir en pecado. Tenemos que ser y formar nuestro carácter de esa manera, santos de Dios. Entonces, estamos en un mundo, lo acabamos de ver. ¿Vieron los Juegos Olímpicos de Francia? La Santa Cena con una señora gorda judía que es transgénero, con 2 hombres, se ven las fotos, sin calzones, con sus órganos genitales de fuera, con un niño de 6 años junto con él. Después sueltan un caballo blanco, que es aparentemente la entrada del anticristo, que es el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Después María Antonieta, que en el siglo XVII-XVIII, ¿verdad?, incendió toda Francia y le mandó cortar las cabezas a todo el mundo, promoviendo la rebelión y la anarquía en las naciones. Todo lo que pasó en los Juegos Olímpicos, ni los que lo decidieron, ni los que lo planearon y desarrollaron, sabían lo que estaban haciendo. Eran guiados por demonios. Fue una asquerosidad, una blasfemia contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Y después de que acaban los Juegos los Juegos Olímpicos y todo el endemoniado que hubo ahí, mandan muchas naciones protestas al comité de los Juegos Olímpicos. ¿Saben ustedes lo que contestaron los que planearon y diseñaron estos Juegos Olímpicos? Contestaron, es que el mundo ya no le gusta el arte. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Es que el mundo ya dejó el arte. Oye, ¿qué tiene que ver eso con los deportistas, por el amor de Dios? O sea, mentes
reprobadas, que ya no saben qué es bueno, qué es malo, le llaman a eso. Para ellos es arte. Y quieren hacernos que nosotros aceptemos eso como algo normal. Y cuando comenzamos a aceptar lo que el mundo está alabando y celebrando, los premios Grammy por aquí, por allá, y Hollywood, etc., como algo normal, es cuando caemos nosotros en la misma trampa, y dice uno de los salmos, en la trampa que hicieron cayeron, y en el hoyo que hicieron tropezaron. Y así está el mundo actualmente, completamente desorbitado, ya no distinguen qué es bueno y qué es malo. Ese es el mundo al que hemos llegado. ¿Por qué permitió Dios el mal en el universo? Bueno, Dios está al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ángeles, no hay serafines, no hay querubines, no hay nada en el universo. Está nada más Dios. Y en ese momento, Dios, en su primer pensamiento que hubo, estaba la cruz. Antes de que Dios creara cualquier cosa, antes de nosotros y de los ángeles, en su pensamiento y en su propósito había una cruz. Entonces dice Dios, vamos a crear criaturas, pero esas criaturas que vayamos a crear tienen que tener 3 probabilidades. Una, no vamos a crear nada. No, Dios es Dios, Él no necesita a nadie para ser Dios. No crear nada. Número 2, vamos a crear criaturas que siempre me obedezcan y que no haya el mal en el universo. Y número 3, vamos a tener esta opción. Vamos a crear criaturas que tengan la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, entre un camino u otro camino. Pregunta, de esas 3, ¿tú cuál escogerías? Si me dices, pues yo hubiera escogido la primera, que no hubiera creado Dios nada. Filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo. Entonces tú no puedes creer que hubiera sido mejor no haber creado nada. Fue la pregunta que en el libro de Job, capítulo 3, él dijo, ¿por qué no me hiciste un abortivo? ¿Por qué de repente estoy con una familia y me quitas a mis hijos, me quitas mi casa, me quitas todo? Él no podía ver todavía el propósito al final de Dios, y lo que veía con sus ojos y lo que podía percibir Job era, no te entiendo, Señor. Y hasta el capítulo 42 entiende a Dios. Número 2, yo hubiera preferido que no hubiera mal y que jamás hubiera existido la violencia, ni las lluvias, ni los tsunamis, ni los robos, ni los asesinatos. Muy bien, hubiera sido una creación de puros robots. Nos hubiera dado programado Dios como un chico, una cuerda, ámame, 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 ámame. Pero para que hubiera una opción y las criaturas lo aceptaran libremente, es imposible que no hubiera otro camino. Es exactamente para aterrizar en una nación. Voten ustedes por Juan Camaney. Y el segundo candidato, no hay. O sea, el único candidato es el que está ya de dictador. Y ponen a otro de payaso, ¿verdad? Para que dizque le haga la contrapunta, pero sabemos que va a ganar siempre aquel. Y aunque voten por el otro, va a seguir esa dictadura en ese. Entonces, ¿hay libertad? No, ¿verdad? Hay libertad hasta que tienes la opción de escoger otro camino. Ahora, ¿cómo podríamos escoger otro camino si no hubiera el mal? ¿Cómo sabríamos que de tal manera amó Dios al mundo si Cristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Cómo podíamos considerar y percibir la grandiosidad del amor de Dios si no hubiéramos conocido lo que le hicieron a su Hijo en la cruz? ¿Me van siguiendo? Entonces comenzamos a entrar en la mente de Dios. ¿Por qué Dios permitió el holocausto judío? Yo recuerdo que fuimos con mi esposa y hemos ido como 4 veces a Israel, y en uno de esos viajes entramos al Museo del Holocausto. Tú nos acompañas una vez, ¿verdad? Creo que el último viaje fue el más bonito. A ver si el año que entra vamos a Israel otra vez, si es que se calmaron las cosas. Y en el Museo del Holocausto, estábamos mi esposo y yo viendo, es una cosa tremenda el Holocausto ahí, el museo. Vi a 2 judíos llorando, uno ya grande como 60 y otra señora como de 80 años. Estaban llorando y le decía uno a su esposa, es que ¿dónde estaba Dios con nuestros familiares en el Holocausto? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y yo oí esa conversación, la dijo en inglés. Entonces me acerqué a la pareja y le dije, ¿me permiten darles un consejo? Y se voltearon a verme. Y me dijeron, sí, que le dije, quiero decirles
y contestarles esa pregunta, que dónde estaba Dios en el holocausto. Y le dije, ¿dónde estaba Dios? En la cruz. Cuando él estaba crucificado, los griegos, filósofos, oye, si Dios fue el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que Dios diga que ame a su Hijo? Mira, nomás lo hicieron como chicharrón, un guiñapo humano, está completamente deshecha su piel, su cabeza, las espinas, los clavos. ¿Cómo puede Dios permitir esto? De acuerdo al pensamiento de los griegos. Y los judíos que estaban del otro lado, los fariseos, oye, ¿cómo es posible que diga que es el Hijo de Dios? Si en la Torá, en nuestro libro sagrado dice, maldito el que es colgado en un madero. Ese no puede ser Dios. Tanto los fariseos como los griegos chocaron mental y filosóficamente porque no entendían la cruz. Que lo que ellos creían que era una locura era el plan más santo, más grandioso, la lucha donde el amor vence al mal. Pero nunca entendieron nadie eso, ni los discípulos. Todavía después en el camino de Maús se seguían preguntando, este Mesías que nos dijo que era Jesucristo, tal vez no era él porque lo mataron y lo crucificaron. Todos se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios diga que ama a su Hijo y a nosotros cuando permite que su Hijo sea torturado por hombres viles, pecadores como tú y como yo? Pero detrás de la insensatez se encuentra la sabiduría de Dios, porque lo sabio de Dios es más necio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1. Y Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cómo es posible que nada más le digas a una persona, Cristo murió, fue crucificado, enterrado y resucitado, y esa persona, así nada más, tiene la vida eterna? Para ti es locura, para Dios es su sabiduría. Dios lo hizo a propósito para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. A nosotros nos gusta lo intrincado y por aquí, y Richard Hawkins, y por acá, y los filósofos, y Laplace, y Carlos Sagan, etcétera, etcétera, y el ateísmo, y Dios escoge lo más sencillo, las semillitas, un pastor, el pasto, los árboles, para enseñarnos la grandeza de su nombre, la grandeza del universo, y la grandeza para que hasta el agricultor más inculto y el ranchero más inculto y el vaquero más inculto puedan comprender las parábolas de Jesucristo, que para el hombre son locura y no encuentran el significado detrás de las parábolas, más que aquellos que siguen a su Hijo Jesucristo. Ahora, podemos nosotros, en penúltimo lugar, darnos cuenta que la Biblia nos muestra de una forma muy, muy clara que Satanás, que significa el enemigo, apúntalo, el diablo significa el acusador, y Lucifer, que es el nombre propio de esta entidad maligna, significa el que alumbra o el que es la luz. Imagínense nada más, Lucifer. Entonces, los nombres del diablo, Dios me preguntó una vez un niño, oiga, ¿por qué creó Dios al diablo? Le dije, no, Dios no creó al diablo. Dios creó a Lucifer y él se volvió diablo. Entonces Dios no creó al diablo, ni Dios creó a Satanás tampoco, al enemigo. Él permitió que hubiera esta rebelión en el universo para mostrarnos la profundidad de su sabiduría. Entonces, el mundo nos muestra que este mundo en el que tú y yo vivimos, el planeta Tierra, está gobernado por las mentiras. Todas las personas que tú veas, ¿verdad?, tienen vidas que tú no te imaginas que ellos están viviendo. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuánta gente, verdad? ¿Cuántos matrimonios los ves juntos de la mano y tienen 10 años que no se hablan? Viven bajo el mismo techo porque ya se acostumbraron, pero ya no hay ninguna comunión entre ellos. ¿Cuántos cristianos ves que entran a la iglesia y están como robots, verdad? Santo, 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 ya no más falta hacerse así. Salir de la iglesia de lunes a viernes, se portan como el anticristo y llegan el lunes a la iglesia, el domingo a la iglesia, y en lugar de llegar el domingo a tu iglesia a la que tú vas, buscar por quién orar. Ahí está doña Chole que le duele el estómago, ahí está doña Carmelita que le duele la panza. Oiga, la veo muy triste, doña Carmelita, no me permite orar por usted. Oiga, jovencito, te veo también muy amargado, muy triste, ¿no quieres que ore por ti? Entramos como si entráramos al cine, a la iglesia. Yo cuando voy al cine a ver una buena película, entro con orejeras, no me importa el que está junto ni aquí, mis palomitas y mi Coca-Cola de dieta.
pero no me importa a nadie, ¿verdad? Porque voy a ver el cine. Entonces, el domingo no es el cine en la iglesia. Tú tienes que entrar el domingo a la iglesia a buscar a quién ayudas. Buscar por quién oras. Buscar caras, a quién está triste, a quién veo por allá. A quién no los ves, matrimonios que ya no se agarran de la mano, ni están abrazados. Tenemos que saber que vivimos para los demás. Y mientras más te preocupas por los demás, más felicidad encontrarás en tu vida. Pero es el secreto de la vida, vivir para los demás, vivir para servir y no estar esperando que nos sirvan. Esto es importantísimo. Entonces, veamos el ejemplo, nada más quiero que vean esto, con las preguntas que voy a hacer, de las mentiras que vive el mundo. Número 1, ¿cómo es posible que en el siglo XX hayan creído ciegamente que venimos de Chita? Señores científicos y maestros de universidad que nos visitan, ¿cómo es posible que en el siglo XX se haya asumido y casi hasta dijeron es científico que hayamos venido de la famosa teoría de la evolución, que todo haya provenido de una sola célula? ¿Cómo es posible cuando la biología, los aminoácidos de la vida, que son los ladrillos, han impedido, impiden e impedirán la evolución? Biológicamente, la evolución, ateo que me escuchas, maestro de universidad, es imposible. Físicamente, la segunda ley de la termodinámica tiene un proceso que todo se destruye, todo se oxida, todo se echa a perder, el Sol está perdiendo millones de toneladas de masa. ¿Cuál evolución? No es cierto que haya una evolución en ninguna parte del universo. Todo tiende a un proceso que le llaman la entropía de descomposición. Todos estamos envejeciendo, perdiendo celularmente nuestra vida, el universo, todo se echa a perder, todo se oxida, porque se llama la ley de la entropía y en la Biblia la ley de la corrupción. Y en tercer lugar, 1954, le dan el premio Nobel de Medicina al doctor Hawkins y al doctor Crick y Watson, se los dan norteamericanos porque descubrieron la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y cuando descubren el ADN, genéticamente es imposible que el esperma de un chango produzca un perro, que un rinoceronte produzca un camello, que un delfín produzca un tiburón, que un águila produzca a un halcón. La genética y las células con las cuales todo está repartido en el mundo, peces, animales y seres humanos, contradicen y echaron abajo la evolución. En 1956, 2 años después, el 60% de los científicos norteamericanos se convirtieron. Y dijeron, yo no puedo seguir enseñando una mentira. Y todavía en algunas universidades se sigue enseñando que venimos de tu comadre la Chita. Increíble, ¿cómo es posible que lo hayamos aceptado? Número 2, ¿cómo es posible que el mundo siga creyendo que el comunismo-socialismo es la respuesta para la mejor sociedad? Cuando el siglo pasado, 100 millones de personas bajo regímenes como la Unión Soviética, bajo Stalin, murieron 20 millones. En la China, bajo Mao Zedong, 45 millones. En Camboya, bajo Pol Pot, 2 millones. En Corea del Norte, Vietnam, Laos, Etiopía, Afganistán, se demostró su fracaso total. ¿Por qué entonces en el siglo XXI, donde nos encontramos, se vuelve a desenterrar el comunismo y el socialismo, inclusive en este país? Gracias a Dios que ya esto está desapareciendo aquí, pero todo el continente americano, como lo vamos, y el continente europeo, creen que la filosofía, cuando se demostró en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y le dijo, hemos fracasado, el comunismo no puede funcionar por 2 cosas. Número 1, sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y número 2, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, si ya se demostró que no es viable, que no funciona, que no puede ser ninguna nación sostenida, ¿por qué
hemos regresado a establecer, inclusive en este país, un sistema que está completamente corrompido, donde los gobiernos tienden a poder apoderarse de los medios de comunicación, a apoderarse de las mentes de los seres humanos, a restringir los medios de expresión, donde hemos visto claramente los abusos que hubo. Por eso fracasó, porque hemos desenterrado otra vez, porque no tenemos otra opción. La democracia tampoco ha funcionado. Decía Winston Churchill, la democracia es un poquito mejor de los gobiernos, pero no hay gobierno perfecto. Pero el peor es el comunismo-socialismo, donde esta nación estaba cayendo desde Barack Obama, que fue el que quiso poner un socialismo donde el Estado tenga el control sobre las empresas, se convierte en comunismo, donde viene la expropiación privada. En México, el año que entra, comienzan a expropiar las propiedades, si Dios no lo permite. En tercer lugar, ¿cómo es posible que el mundo haya creído en el nazismo? 85 millones de alemanes, escuchen, 85 millones de alemanes, maestros de escuela, universitarios, médicos, abogados, antropólogos, ciencias políticas y todas las disciplinas académicas que me puedas mencionar, un pueblo cultísimo, un pueblo intelectual, un pueblo preparado. ¿Cómo es posible que el nazismo los haya engañado? 85 millones de personas. Y que cuando se quita y se cae la cortina del telón, se ve lo que se encontraba detrás. ¿Cómo es posible que hayan podido creer que el nazismo iba a levantar a Alemania cuando fueron engañados por un hombre llamado, que más de 80 millones de alemanes fueron engañados y más de 12 millones de seres humanos fueron asesinados, 6 millones de judíos en las cámaras de gases? ¿Cómo es posible, en quinto lugar, que hayan aceptado imponer la ideología de género a nivel nacional? Que yo llegué a la escuela y que vea los cuernos de mi hijo, donde están el pene de un hombre y otro niño masturbándose en el quinto año de primaria. ¿Cómo es posible que yo pueda ver los cuadernos, los que revisamos los cuadernos de nuestros hijos, los que tienen usted ahorita hijos pequeños, que tú veas eso y que tú no vayas a esa escuela y les digas, ustedes, ¿cómo enseñan esto a mis hijos? Mi hijo tiene 6 años de edad, está en un kinder casi. ¿Cómo es posible que crean que pueda tener un discernimiento sexual a esa edad? Y decirle que si no se siente hombre, que puede decir que es mujer, y que si siente mujer, no les diga a sus papás, porque si les dice a sus papás, entonces no lo podemos operar. Lo mandamos a que le hagan la operación quirúrgica y los papás no se pueden meter. Si yo hubiera en mi época, ¿verdad?, que tenía a mis hijos chiquitos, hubiera detectado eso, yo no lo hubiera aceptado. Yo saco a mi hijo de la escuela, prefiero que sea un bruto santo y no un diablo inteligente. Fue lo que hizo la mamá de los Wesley. Tuvo 10 hijos casi, 8 fueron misioneros. Y cuando nacieron, ella fue lo que le contestó. Ay, mi hijo se va a ir a Harvard, y se va a ir a Princeton, y se va a ir a Oxford. Voy a mandar, ¿ves?, a Alemania a mi hija a que estudie confección y a Italia a que estudie esto y el otro. Y creíamos que mandarlos a Francia y Europea y por aquí y por allá, nuestros hijos van a ser grandes artistas o grandes esto, cuando lo estábamos mandando al matadero. Cuando me decían los padres, voy a mandar a mi hijo a España, voy a mandar eso, aquí, ¿sabes? Prefiero que esté en un hijo y darle yo educación, que lo que llaman, ahorita muchas iglesias están teniendo escuelas privadas, enseñándoles a los niños. Nosotros ya en México estamos en nuestras iglesias, y ya tenemos una iglesia, una escuela grande, gracias a Dios, en Querétaro, en Toluca, perdón, y estamos ya diciendo a los padres, saquen a sus niños de las escuelas públicas. Prefiero que mi hijo, no, es que el gobierno no nos revalida los estudios, pues que no nos revalide, porque nos los revalida Dios y no el diablo. Y 1000 veces repito que mi hijo crezca bruto y santo que inteligente y diablo. 1000 veces mejor. ¿Pero por qué lo hemos aceptado? Porque no tenemos la información necesaria, ni tampoco percibimos el mundo como Dios lo percibe. En sexto lugar, ¿cómo es posible que el gobierno norteamericano, bajo el Partido Demócrata, haya autorizado las cirugías transgénero
en cada campaña de Kamala Harris había un camión abortando niños. ¿No lo vieron ustedes en las campañas? Afuera de la calle había un camión patrocinado por los demócratas y gratis todas las mujeres podían durante la campaña venir ahí y estaban abortando niños en los camiones. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que el mundo haya aplaudido la masacre y el genocidio de 1,000 judíos el 7 de octubre del 2024, el año pasado, y que hayan acusado a Israel de genocidio con celebraciones públicas, bailando y celebrando de que los Hamas hayan matado a más de 1,000 personas y siempre liberen Palestina, y no había manifestaciones diciendo liberen a los rehenes? ¿En qué mundo estamos? Esos rehenes, ¿saben ustedes que tienen a un niño de 1 año nacido de rehén? En las leyes de la milicia jamás se permite, en las leyes de la guerra, que ninguna persona tome rehenes de civiles. Y esta es la primera vez que lo permiten, y el Comité Internacional que ahorita está acusando a Israel de genocidio, no ha acusado a Hamas de genocidio, ni que entraron y mataron civiles y se llevaron niños de 10 meses, de 5 años de nacidos, jóvenes de 12, 13 años, muchachas que las violaron a todas, adultos y de la tercera edad, se encuentran como rehenes, todavía más de 50 en la ciudad de Gaza. ¿Por qué no los acusan a ellos de genocidio? ¿Por qué se fueron contra los que fueron víctimas, que fue en la nación de Israel, por el odio que el diablo le tiene a Israel? Y finalmente, ¿cómo es posible? Esto ya es el colmo. Que las universidades de Columbia en Nueva York, Oxford en Inglaterra, Princeton, Yale, escuchen esto, Harvard, Princeton y Yale, estas 3 universidades que son de las más prestigiadas en este país, ¿saben ustedes quién las fundaron? Pastores. Fueron fundadas Harvard, Princeton y Yale por pastores para entrenar pastores. Y son los baluartes más grandes actualmente de la inmoralidad, del anticristianismo, antifamilia, antimatrimonio, ante todo. Pues los estudiantes de Harvard, de Columbia, de Yale, se levantaron a protestar en las calles para decir, liberen a los palestinos. Nunca una protesta, por favor, liberen a los rehenes pro-palestinos, y todos eran musulmanes, la mayor parte de ellos. Nuestra hija Salem, que se acaba de casar, hizo una maestría en Harvard, y fuimos este año, a principios de este año, le iban a dar su diploma, lo hizo todo online. Yo le dije, no vas ni de chiste físicamente allá a Boston. Y la hizo todo por online, y ya pasó sus exámenes, ya se le dieron su major en ciencias políticas. Tuvimos que ir a Boston a la graduación, y estaba todo Boston rodeado con puros estudiantes. Abajo Israel, mueran los rehenes, denles gas. Arriba Palestina. Los estudiantes de Harvard. Le dije, ya ves, le dije a nuestra hija Salem, le dije, ya viste, ¿por qué no quisimos, y tu mamá y yo oramos para que no pudieras tú ir personalmente a ese centro de enseñanza? Porque está completamente degenerado. Y así hemos llegado a un siglo, hermanos, donde necesitamos abrir los ojos y ya. Ya no es posible que tú como cristiano sigas ciego, ni sepas lo que está pasando en el mundo, y creas todo lo que ves en la televisión y todo lo que oyes en las redes sociales. Ya, abre los ojos, ven a la palabra profética más segura. Acércate más a Dios. Dile, Señor, no entiendo esto, no entiendo aquello, yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi esposo, no puedo cambiar San Antonio. Padre Santo, no soy Dios, lo reconozco, tú eres el Altísimo, pero yo quiero vivir cerca de ti. Quiero vivir en tu palabra, Señor. Quiero que me des paz y que cambies a mi hijo, que cambies a mi esposa. Te pido por mi ciudad, pero yo necesito comenzar conmigo. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Ay, hermano, quiero que hable con mi esposa. Y le pregunto, doña Chole, ¿y usted cómo está con el Señor?
usted quiere que ore por su esposo, y usted ¿cómo está? ¿Usted está bien con el Señor? ¿Está caminando con el Señor? ¿Está usted teniendo sus devocionales diarios? ¿Ama al Señor con todo su corazón? ¿Les da un buen ejemplo a sus hijos? Entonces no se vaya preocupando, por mi hijo le pasó esto, y mi hija anda por acá, ¿y usted? ¿Usted qué? Mientras nosotros no cambiemos y nosotros no seamos transformados por el poder de Dios, no esperemos cambiar a nadie. Una jarra vacía no puede llenar vasos. Tenemos que llenarnos primero nosotros para poder llenar las vidas de la gente alrededor, principalmente de la familia. Si yo estoy vacío, ¿cómo quiero que Dios cambie a mis hijos cuando Dios quiere comenzar con mi propia vida? Para que podamos entender que no podemos ser lámpara de la calle, tristeza de la oscuridad, mientras nosotros vivamos en tinieblas y no obedezcamos a la fe y a la verdad de su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Oremos, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Padre, te damos las gracias por tan grande salvación que has hecho en nuestras vidas. Y de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ruega ahora hacer las cosas que son agradables delante de Él. Dios te pide en este tiempo que nos encontramos, donde nos está dando un recreo corto tal vez, un respiro, cuando la descomposición de este país estaba a punto ya de oler a podrido, donde ya era una basura el gobierno y la sociedad. Dios en su misericordia, como en el tiempo de los jueces, manda a alguien a levantar los altares derribados por reyes malignos. Toda la historia del Antiguo Testamento son reyes, gobernantes que se levantaron contra Dios. Dios levantaba otro rey que levantara los altares y regresara al pueblo a la adoración del único y verdadero Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Dios ha hecho, tenemos que abrir los ojos, Dios ha hecho lo mismo con esta nación, tan grande esta nación, que mandó misioneros al mundo, esta nación que ha sido un faro de luz por casi 75 años. Esta nación que ha permanecido fiel en la palabra y en la Biblia, donde antes se leía la Biblia en todas las escuelas, donde las familias tenían conceptos y valores judeocristianos, y vinieron gobernantes a derribar todos esos altares, y viene Dios en su grande misericordia a levantarlos otra vez. Abramos nuestros ojos y veamos lo que Dios está haciendo y digámosle: bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que nos sana todas nuestras dolencias, el que pone nuestros pies sobre la peña. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que nos libra del lazo, el cazador de la peste destructora, porque hemos confiado en Él, y porque todos los que confiamos en Él, porque le conocemos y porque sabemos que Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros, mientras nosotros le obedezcamos, porque en la obediencia está el secreto de la bendición. Gracias, Padre, por tu palabra en estos días. Llénanos de tu espíritu. Discernamos, por favor, te lo pedimos con todo el corazón, lo que pasa en el mundo para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Te pedimos por el presidente Donald Trump. Te pedimos, Señor, solo tú conoces su corazón, por su salvación, su familia, sus hijos, nietos. Te pedimos también, Señor, por Joe Biden, donde quiera que él se encuentre, por Jill, su esposa. Te pedimos por Kamala Harris también, Padre, que ellos puedan, nunca es tarde mientras tienen vida, acercarse y descubrir que tú existes, y que puedan arrepentirse de todas las males y la maldad que tuvieron en su corazón.
porque tú eres un Dios misericordioso, que para eso viniste, a buscar pecadores y salvarlos como nos salvaste a nosotros en el pasado. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no, siéntense con un cristiano. Ya comenzaron las pedradas. 1 Corintios capítulo 15, y quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es, si alguien me pregunta, ¿qué evento profético próximo estaríamos esperando los cristianos? Que tal vez ahorita saliendo del hotel nos vayamos. Hoy en la noche, o mañana, o una semana, o un mes. Repito, pues saliendo ahorita, puede ser en medio de la reunión, pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético que se consideraba un misterio. Esto es muy importante porque ustedes saben, ha habido siempre contracorrientes. No, pues es que es nuevo el arrebatamiento, que hace 2 siglos no se predicaba, etcétera, etcétera. Y esto sencillamente proviene de gente inculta, desinformada, sin teología. Entonces, cuando alguien comienza a hablar, las redes están llenas de merolicos, de gente que habla y dice sin ningún título, no son teólogos, no son nada, pero buscan seguidores y controversia. No, que fulano de tal dijo estas cosas para atraer seguidores. O sea, sus fines son completamente equivocados, sus motivos son equivocados, malignos y perversos, hacer dinero de otras personas. Entonces, cuando la gente habla de esta manera, repito, son gente desinformada, gente que no tiene corazón, gente con motivos completamente equivocados, y ellos no entienden que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? A principios de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron la revelación que está escrita en todas las epístolas y cartas, y conforme el tiempo ha transcurrido, a través de los siglos, el Espíritu Santo en el siglo XVI, XVII vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Se les reveló que lo que la Iglesia Católica estaba enseñando era una verdadera herejía, más bien herejías, porque la Iglesia romana había llegado al colmo de decir fuera de Roma no hay salvación, y que la intercesión era a María. María fue una gran mujer, la madre de Jesucristo, pero jamás se nos manda adorarla, porque solo Dios merece toda la adoración.
Nunca tampoco en la Biblia se nos enseña que oremos a San Patricio, a San Filomeno, a San Cristóbal, el patrón de los taxistas, a la Madre de la Macarena o a la Virgen fulana de tal, porque no hay ningún otro digno de ser adorado más que el nombre de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero fue un monje que allá en Alemania, que quería ser, bueno, más bien ya estaba a punto de recibir el celibato, y le cayó así un milagro, nadie sabe cómo, pero comenzó a leer un folleto de la Biblia, del libro de Romanos. Y en el capítulo 1 de Romanos se encontró que decía: el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero comienza a leer el libro de Romanos, que es la constitución de la iglesia cristiana. Un cristiano que no ha estudiado el libro de Romanos, o un pastor que no enseña Romanos versículo por versículo, es una iglesia que no tiene bases teológicas doctrinales, porque la constitución está formada por el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos por qué no somos salvados por las obras, sino solamente por la fe, nuestra fe es completamente débil ante cualquier ataque de cualquier secta o de cualquier doctrina. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos que realmente ni siquiera se han arrepentido, ni saben lo que es el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica el evangelio, ya no saben ni lo que es el evangelio. Yo le dije a cristianos: oye, ¿me puedes decir en 30 segundos qué es el evangelio de la gracia de Dios? Y no saben contestar. Si tú vas en el avión con una persona junto, en el tren, en un camión, y le quieres hablar de Cristo, por el amor de Dios le digas: Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama, Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. Pero tú puedes en 30 segundos comunicar el evangelio, que es simplemente: tú sabes, fulano de tal, tú sabes que la Biblia dice que alguien murió por ti en una cruz, pero que tus pecados han hecho estorbo, y si tú te arrepientes, Cristo pagó por ellos con su sangre. Ese es el evangelio, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú no predicas eso, no es el evangelio. Ese es el evangelio. Dios encierra el evangelio en estas palabras para avergonzar a los sabios. Y un mensaje tan sencillo como ese es el que tiene el poder de convertir. Pero si tú no le dices claramente que alguien pagó por los pecados y que necesita arrepentirse, porque tu vida ha ofendido a Dios, mamacita, tu vida ha ofendido a Dios, oye comadre, oye amigo, necesitas entender que Dios te ama, pero tus pecados, si no confrontamos a la gente con el pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir? Si el médico no me convence que estoy enfermo, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Y ese es el problema. Ahora nada más, recibe a Cristo, levanta la mano, todos quieren recibir a Cristo. Recibe. Y comienza un tiradero de gente, ¿verdad? Eso es un circo. Le ganaron al Circo Soleil. Eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana. Pero estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que desgraciadamente han llenado la iglesia. Y no nos sorprendamos, ahorita decíamos en la comida, la Biblia profetiza que todo esto iba a suceder, la apostasía. Y vivimos el tiempo de la apostasía. Desde hace 30 años, nunca en toda la historia de la iglesia cristiana se habían introducido tantas malas doctrinas como las que se han introducido en los últimos 30 años. Y la gente las está recibiendo por no conocer la verdadera doctrina. Entonces cuando Dios le dice a Daniel 12, Daniel, cierra las palabras de este libro y no los van a entender nadie hasta que pasen 2600 años. Cuando pasen 2600 años, esa generación que somos nosotros, vamos a entender las profecías de Daniel. Por eso no se predicaron hace 40 años, ni hace 50 años. No se predicaba tanto el anticristo como ahora, porque nunca ninguna generación estaba lista para recibir al anticristo más que la nuestra. ¿Por qué? Por la tecnología que tenemos. Hace 40 años el anticristo no podía aparecer. ¿Cómo puede aparecer un hombre y gobernar el mundo sin una computadora y sin un chip? Tenían que inventarse los chips, las computadoras, la inteligencia artificial, la robotización, para que pudiera un hombre como el anticristo gobernar al mundo económicamente por medio de un chip o por medio de la tecnología que tenemos. Y esa tecnología ya existe. Nosotros somos la generación
que está lista para que un hombre llamado el anticristo tome el poder por la tecnología que tenemos. Antes no estaba el mundo listo. Entonces Dios considera hace un siglo, 2 siglos, que como nos vamos acercando ya a la consumación de la historia, la predicación del rapto era importante. Por eso se le ha dado más importancia. Pero como dice, ni siquiera está en la Biblia, le digo, pues arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, se arráncalos de la Biblia. No es de que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no se había predicado porque se había dado énfasis a otras doctrinas, pero no se había dado énfasis a la profecía. Y ahorita que nos acercamos al mundo, con todo lo que está pasando, resulta que ahora la mayor parte en el liderazgo cristiano en el mundo no sabe nada de profecía. En todos los lugares donde mi esposo y yo hemos viajado, la gente nos ha dicho lo mismo: hermano, es que esto no lo predican en ninguna iglesia. Nadie está explicando lo de Ucrania, lo que está pasando, lo del Hezbollah, lo del Hezbollah, lo de Rusia, lo que va a pasar, qué país están en la Biblia, qué es la geografía que estamos enfrentando nosotros, cómo es la geopolítica del mundo. Nada de esto se está predicando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora las predicaciones es: ven a Cristo y sé feliz para siempre, el campeón que traes dentro, y vas a resultar en todo y todo te va a salir bien, bla bla, como le llaman en inglés, sugar coated, un evangelio endulzado completamente, sin llamar al pueblo al arrepentimiento. En 1 Corintios 15 Pablo nos revela un misterio, y en la Biblia la palabra musterión en el griego, que se tradujo misterio, es una verdad o una doctrina que en el Antiguo Testamento no existía. Y cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio. Este misterio del cual vamos a desarrollar, que es el rapto de la iglesia, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y vean, Dios no le reveló el rapto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol. Se lo reveló específicamente a un solo hombre. Por eso es tan importante cómo nos necesitamos todos a nivel de iglesia. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, la iglesia del Señor Viano para el mundo, todos somos hermanos en Cristo, con diferentes perspectivas de diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos que tienen que hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera. Doctrinas no esenciales relacionadas con la salvación. Pero si tú crees que es la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos, y que es por la gracia por la que somos salvados, eres mi hermano. El título que tenga la botella no importa, sino el contenido que está en tu corazón. Entonces tú puedes llamarte presbiteriano e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, puedes ser pentecostal o carismático e irte al infierno, porque no es el título ni la iglesia, es la vida de Cristo dentro de ti la que te da la salvación. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante de entender. Son principios elementales de doctrina cristiana. He aquí yo un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es este misterio o esta verdad no revelada bajo el Antiguo Testamento? Que no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. La palabra dormir significa morir, pero vamos a ver más adelante por qué se usa dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, muchos detalles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es el misterio que nadie sabía y que solamente un hombre le fue revelado por el Espíritu Santo? Que habrá una generación dentro de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Desde Pentecostés a nuestros días va a haber una generación. Yo creo sinceramente que somos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir.
No vamos a saber lo que es, vamos a atravesar el túnel de la muerte sin experimentar la muerte. De repente millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer tu saco, tus chanclas, tu anillo de casado, pilotos que van a tener que chocar los aviones porque el piloto desapareció, tráfico en las calles, congestionamiento en los medios de comunicación. El mundo va a quedar como loco. Y ya saben ustedes qué van a explicar, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. No es coincidencia que desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara, comenzó a propagarse la propagación de ovnis. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, lo atribuyen a seres extraterrestres. Y hasta ahí decimos amén, amén. Solamente que la diferencia es que para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque él me dijo, es que ¿cómo pueden los cristianos no creer si hay vestigios y documentos de pilotos, de astronautas que certifican que han visto objetos que rebasan la velocidad del sonido, el Mach 3, Mach 4, y que no es posible que ninguna nación los haya producido? Y nosotros no negamos eso. Lo que sabemos es que existe, pero sabemos quién está detrás del fenómeno ovni, que son los ángeles caídos. Porque Satanás en la Biblia nos enseña, puede transformar la energía. ¿Se acuerdan en Éxodo 7 cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón? ¿Y qué dijo Moisés? Como una prueba, faraón, de que Dios está conmigo, aventó su vara y se convirtió en culebra. Y los brujos, los hechiceros del faraón, repitieron ese milagro. Satanás puede materializar la energía. Puede hacer que comience a levantarse esto, puede levitar, cerrar las ventanas de tu casa, hacerte oír cadenas, transformarte, hacerte oír voces, volverte loco, afectar los millones de neuronas, desconectar neuronas y darte psicopatía, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. El propósito principal de los demonios es volvernos locos, confundirnos, convencerte que no eres lo que Dios te creó, no eres hombre, eres mujer. Pues lo creo y me transformo. Como les dije un día yo a un grupo de personas, ¿quién es el que determina el género? Vamos a cerrar la Biblia. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Las mujeres tienen el cromosoma XX. Entonces no importa lo que tu mente diga, ve a hacerte un examen de sangre. Si tienes el cromosoma X, eres macho, macho, macho. Y si tu mente te dice que no es cierto, hay una guerra entre tu mente y tu genética y tu biología, que te vas a engañar y tu problema no es físico, tu problema es mental. Ahora, si también crees que eres el hombre araña, pues lo puedes creer, no hay ningún problema. Si crees que eres la mujer maravilla, también. Ahora en Canadá, si tú desmientes a alguien que dice soy el hombre araña y le dices no es cierto, tienes cara de sapo en lugar del hombre araña, te meten a la cárcel. Increíble al mundo que estamos viviendo. Entonces es una guerra en la que la misma ciencia ha quedado completamente avergonzada. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Cuando Satanás le roba la identidad a una persona, esa persona queda a merced completamente de los demonios, porque has sido convencido que no eres lo que Dios te creó, sino que eres de otro género. Este misterio, dice Pablo, Corintios 15, 52, va a suceder en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos de ustedes se van a ir a la cama hoy en la noche y a lo mejor buscas en la mañana y mi esposa. ¿Ya ves, cabezón, que no entendiste? Y mi esposo, mis papás, todos los niños van a desaparecer de los cuneros, todos los niños se van a ir, van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las incubadoras, todos los niños menores de edad se van a desaparecer. Va a haber un caos en el mundo, principalmente en este país, donde se considera que hay el mayor número de cristianos en el mundo. En Europa no va a afectar tanto porque no hay tanto cristiano en Europa. Pero ahorita los países como Estados Unidos, China, Irán, que la iglesia está creciendo cristiana tremendamente, a pesar de ser un caos Irán, increíble lo que Dios está haciendo en Irán y en China, de los miles de cristianos que se están convirtiendo. En un momento
en un abrirse de ojos porque se tocará a la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, muchos han escrito que es la trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 15. Y esto es imposible porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí se refiere a Rosh Hashanah, que es la quinta trompeta, la cuarta trompeta, porque es Pascua, número 1, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Son las 4 fiestas que ha cumplido Cristo. Faltan 3 fiestas, las de septiembre y octubre, que es el mes de Tishri. Y la próxima fiesta es Rosh Hashanah o las trompetas. Y si tú ves al libro de los Números en el Antiguo Testamento, cuando Moisés reunía al pueblo, se tocaban trompetas, porque no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada. Imagínate, casi 2 millones de personas, nos tenemos que ir. Entonces había un sonido con el shofar que decía así, cuando era constante, sin parar, significaba, córranle, escuchen cerca del campamento porque tenemos que huir, vamos a ser asaltados por una tribu enemiga. Y cuando era era para órdenes que Moisés tenía que darles al pueblo. Entonces el pueblo sabía que a través del shofar eran llamados para una emergencia o para una convocación de una reunión. Y Rosh Hashanah es la 100ª trompeta, la última trompeta que toca en la fiesta de las trompetas. Por eso muchos creen que si el rapto viene va a ser entre septiembre y octubre. No hay nada de aquí, nada dogmático, ¿verdad? Pero es posible que esté relacionada con la fiesta de las trompetas, porque dice a la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, de repente, tal vez ahorita en el próximo minuto o hoy en la noche, todos los muertos, que tus papás, tus hermanos, abuelos que murieron en Cristo, van a ser primero que nosotros, van a ser sacados de las tumbas al cielo con Cristo. Luego nosotros, inmediatamente, el cuerpo no va a morir, pero tiene que ser transformado, porque cuando vamos a pasar a otra dimensión que no tiene las leyes físicas que actúan en este mundo, no podemos adaptarnos a vivir en el cielo con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo es corruptible, sujeto a la muerte celular, porque el pecado, el paga del pecado es la muerte. Entonces tu cuerpo tiene que ser cambiado para poder entrar al cielo con Dios, al nuevo ambiente donde vamos a vivir. Y por eso va a ser nuestra transformación instantánea. Pero instantánea tendremos un cuerpo nuevo, igualito al de Rambo. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener más adelante. Esto es muy interesante. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo ya nos da detalles de la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Primera de Corintios 4, Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron o los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta la palabra arrebatado, es arpazo en el griego. Arpazo, como suena, como el arpazo de un tigre o de un león. En el latín es raptarus, por eso se dice rapto. O sea, rapto y arrebatamiento son sinónimos. Se puede decir de las dos maneras. Seremos arrebatados. Y la palabra arpazo significa ser sacado de en medio súbitamente. Así, eso es lo que significa rapto.
Que de repente llegas a un niño y le quitas así el dulce. O viene un león y hace con el zarpazo y mata a una persona inmediatamente. Eso es lo que significa la palabra arrebatados. Súbitamente, arrebatados, sacados en medio, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, por el amor de Dios. En el aire. En la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, bajaremos con Él y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. El rapto viene por nosotros, no toca el suelo, lo encontramos en el aire, nos vamos allá mientras pasa la tribulación, estaremos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y cuando termine el mundo en la tercera guerra mundial, bajamos con Él antes de que nos autoextingamos para establecer el reino mesiánico o el reino milenial. Esa es la cronología bíblica o la secuencia de los eventos proféticos de la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, luego nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a los otros porque esperamos al anticristo. ¿Eso dice? Oye, por favor, ¿cuándo viene el anticristo? A vos no me importa cuándo venga el anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, ni me interesa conocerlo. Si tú lo quieres conocer, pues quédate. Pero por eso, aliéntense unos con otros. Si no va a haber rapto y vamos a pasar la tribulación, ¿de qué manera nos vamos a alentar? Nos alentamos porque sabemos que vienen por nosotros antes de que se vengan los 21 juicios de Apocalipsis sobre el mundo. Esta es la grande diferencia. Veamos ahora con detalle este pasaje, versículo 3. Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica ignoraran. ¿Qué cosa? En aquel tiempo no había mucha información acerca de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento morían, la única información que tenían era que todos los buenos y los malos bajaban al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Sheol. Y esta palabra en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían, que bajaban al Sheol, buenos y malos. Entonces Pablo, ya con más revelación, porque ya hay más luz, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, no quiero que ignoren. En primer lugar, para que no se entristezcan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se nos da? Si se muere tu hijo, tu esposa, tu pariente, etcétera, etcétera, es lógico que lloremos. Y nunca te aguantes el llorar. No me voy a aguantar, porque te haces un daño terrible emocional y psicológicamente. Llora, ¿verdad? Porque es lógico que lloremos. Sin embargo, no guardamos luto 6 meses. Yo recuerdo la abuela que teníamos materna, se vestían de negro las señoras. Y les preguntabas, ¿por qué estás de negro? Porque hace dos años se murió mi esposa. Oye, ¿para qué sigues con el luto, verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Igual que un cristiano, el día de muertos, un cristiano nunca regresa a un cementerio, ni a llevarle flores, ni a llevarle mole al muertito, como el día de los muertos. Yo les he contado un chiste de la India María. En México es muy famoso. El día de los muertos que acaba de pasar ahora, creo que es el 31 de octubre, ¿verdad? El 2 de noviembre, estaba la India María, pues con su olla de mole, y llega la señora Pompidou, así muy elegante, con un ramo de flores, y va pasando la señora Pompidou y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar el mole? Y le contesta a la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres en el mismo paganismo, uno llevándole flores y el otro llevándole comida. O sea, es absurdo, ya sabemos, no hay nadie ahí, está vacío, o sea, son gusanos los que están ahí. El momento que se muere tu persona, ahí salimos, vamos a verlo, el alma y el espíritu, inmediatamente. Y ahí van a llorar y abrazando el cajón. Ya no hay nadie en el cajón, ya no hay nadie en el ataúd, ya no hay nadie en la funeraria. Se acabó y esa persona está o en el cielo o en el infierno.
Por eso ya no regresamos nunca al cementerio, porque es absurdo llegar y pararte frente a la tumba. Ay, mi Juanito, por aquí, por allá. Ni te están oyendo los gusanos de Juanito. Juanito ya no está ahí. Juanito está en el cielo o está en el infierno. Muy bien. No quiero que, hermanos, ignoren acerca del gobierno, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El cristiano, perdemos seres queridos. ¿Cuál es nuestro consuelo como cristianos? Saber, porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Hay un sí condicional, ¿ya lo vieron? Si realmente eres cristiano y crees que Jesús resucitó, entonces tu pariente está en el lugar, y ese es el consuelo, mucho mejor que aquí. Mi mamá está descansando, mi papá está descansando, gracias a Dios. Mi hermano está descansando, mi ex esposa está descansando, mi esposo está descansando. Entonces no tengo por qué vivir, tengo que seguir viviendo. No, esa tristeza no nos ayuda en la vida. Estás triste una semana, 2 semanas, un mes tal vez, pero no vas a pasarte toda la vida. Hace 2 años estoy vestida de negro porque se murió mi esposo, se murió mi esposa. Entonces les escribo para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y le lloran 3 años y 4 años y van al panteón porque no saben que está en un lugar mucho mejor. Entonces tenemos una esperanza nosotros que nuestros difuntos cristianos están en un lugar mucho mejor, y el solo pensamiento de que está disfrutando con los ángeles y todo mi familiar o el pariente, eso me da paz y me da consuelo para seguir viviendo. No podemos toda la vida vivir amargados por alguien, porque tenemos una esperanza de la resurrección de Jesucristo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser el mismo Señor Jesucristo que resucitó y ascendió al cielo, quien va a bajar del cielo. El mismo Señor Jesús va a bajar del cielo. Y dice la Biblia, ya no con voz de, por favor, les ruego, va a venir con voz de manto. O sea, mandando ¿qué cosa? Que lo alcancemos en el cielo. Vámonos, vamos a oír tal vez la trompeta o el shofar, y en ese momento nos vamos con él. El arcángel Miguel vendrá con él, con millones de ángeles por nosotros también. Imagínense qué espectáculo. Ni un sueño, ni una película, nadie podría describir el gozo tan grande que vamos a experimentar al estar con Jesús. No vamos a creer ni siquiera que estamos muertos. O sea, ¿dónde estoy? Con Jesús y los ángeles y el arcángel Miguel y todo. Vámonos y nos vamos hasta el tercer cielo con él. Y ya se acabó tristeza, se acabó enfermedad, se acabó lloro, se acabó todo completamente, porque estamos ya para siempre con el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, porque hay mucha gente que enseña como una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos no son cristianos, es una secta que fundó el juez Rutherford, y tiene la Torre del Vigía, una revista que se edita en Nueva York y que enseña que Jesús no es Dios y que nosotros no tenemos conciencia después de morir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y la Biblia nos va a enseñar en esta tarde que cuando tú mueras y cuando yo muera, esto es increíble, vamos a mantener conciencia de quiénes somos. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, fíjense en esto. Cuando tú mueres, ¿qué te comen los gusanos? El cerebro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo que no? Será Supergirl, ¿verdad? Nos comen todo, o sea, puros huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe que cuando estamos con el Señor seguimos pensando, seguimos oyendo y seguimos viendo si los gusanos nos comieron los oídos, los ojos y el cerebro? La pregunta está, ¿en dónde están los pensamientos entonces? En el alma, no están en el cerebro.
Seguimos manteniendo la conciencia porque nuestra conciencia no está ubicada en ningún órgano del cuerpo, ni en el cerebro tampoco. Supera esta y trasciende el elemento que Dios nos puso, que se llama el alma, que lo vamos a ver, que es el alma, que cuando despertemos o estemos en la muerte, voy a saber que yo soy. Yo soy Armando, nada más que ya después nos van a cambiar el nombre, lo que tú quieras, en el tribunal de Cristo, pero vamos a tener conciencia que somos nosotros. Voy a ver a Pablo y voy a saber que ese es Pablo, que ese es Adán, que ese es el apóstol Pedro. Nos vamos a reconocer, se llama intuición espiritual. En Mateo 17, cuando viene la transfiguración, ¿se acuerdan que se aparece Elías y Moisés junto a Jesús? Y estaba Pedro, Juan y Santiago ahí en el monte. ¿Y cómo reconocieron ellos? Ese es Elías y ese es Moisés, que representa la ley y los profetas. No había fotos en aquel tiempo de los personajes, ni había ningún aparato tecnológico que tenemos ahorita. ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Platicando con Jesús, conscientes de que era Moisés y que era Elías. Y sabían ellos que Elías había siglos antes arrebatado con Dios, al igual que Enoc, y Moisés había sido enterrado por Dios en el monte arriba antes de entrar a la tierra prometida. Porque subieron ellos, de la misma forma que ellos descubrieron que era Moisés y que era Elías, así nosotros cuando muramos nos vamos a poder reconocer. Nada más que no con la cara que tenemos actualmente de cocodrilo. Ni tan feos como estamos, ni las mujeres, ¿verdad? Bonitas van a seguir siendo bonitas, pero nosotros todavía vamos a ser más guapos todavía, si Dios quiere. Entonces, esto nos muestra en Apocalipsis 6, versículo 9, quinto sello. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela. Dice el apóstol Juan: cuando abrió el quinto sello, vi. Juan ya está viendo, no con ojos terrenales, con ojos celestiales, porque él fue sacado en el espíritu de Patmos, de la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. No había muerto Juan, fue sacado de su cuerpo en el espíritu, y en el espíritu y en su alma vio en el cielo, en el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes, estas almas o estos seres humanos en el cielo estaban clamando, estaban hablando, tenían cuerdas vocales. ¿Y con quién platicaban? Con Dios. Clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra antes del rapto de la iglesia, desde luego. Y cuando ellos están conscientes, le están pidiendo a Dios: Señor, ¿cuándo se acabará tanta violencia, tanta muerte, tantos secuestros, tantos crímenes? Y así como nosotros todos los días, ojalá que ya venga Cristo, por favor, ya ven, Señor. Este mundo es un basurero, está de mal en peor. En el cielo, estas almas tienen todavía en su corazón el poder ver a un mundo transformado como los que estamos aquí abajo en la tierra también. Y entonces, ¿qué les responde Dios? Seguramente vinieron los ángeles y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, vean la orden: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea, hasta que el anticristo acabe de matar a todos los judíos y a todos los cristianos. Hasta entonces vendrá el reino mesiánico, no antes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, cuando Juan ve una multitud de toda tribu y de toda nación que están en el cielo, salidos de la gran tribulación. Va a ser el holocausto más horrible y más grande que Israel en su vida haya pasado. Se llama la gran tribulación. Y entonces se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus hermanos, que también iban a ser muertos como mártires, igualmente que ellos. Ahora vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, y veamos qué pasa a la hora de la muerte.
literalmente. ¿Qué pasa a la hora de la muerte? Versículo 8 y versículo 17, Génesis 25. Y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Apunta la palabra espíritu en el hebreo, es como suena, ruach, R Raúl, U-A-C-H. Pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, ruach. Es la palabra para espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí, cuando muere Abraham, sale de él, ¿qué cosa? Un espíritu. Y al mismo tiempo lo estaban esperando sus antepasados. Y fue unido a su pueblo. O sea, lo llevaron al lugar donde se encontraban, igual que todos los que habían muerto antes de Abraham, que estaban esperando la muerte de Cristo en la cruz para poder subir al cielo, que lo vamos a hacer más adelante. Fue unido a su pueblo. O sea, no nada más murió y estaba inconsciente, no, fue unido a su pueblo y tenía ya gente que lo estaba esperando en el cielo, Abraham. Veamos el versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Manuel y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez se vuelve a enseñar que al morir, ¿qué cosa? Sale el espíritu dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Veamos Génesis 35. Brinquemos a Génesis 35. Y dice el versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos que etimológicamente, la etimología es lo que la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Entonces, hay gente que dice que el alma y que el espíritu es lo mismo. La Biblia nos dice que esto no es una verdad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más firme y eficaz que toda espada de dos filos y separa el alma del espíritu. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para que vuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo. La Biblia nos habla claramente la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, en conclusión, cuando morimos hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Apunta qué es el alma. El alma es la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Es el yo. Ese es el alma. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el alma son mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Ese es el alma. El alma está en la mente, igual que el espíritu. Pero el espíritu, nacemos muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Cuando recibimos a Cristo, se vuelve a prender el foco, el espíritu resucita entre nosotros y podemos, desde que tenemos a Cristo, conocer la Biblia, leer la Biblia y tener contacto con Dios y adorar a Dios. Juan 4, que Dios se le reveló a la mujer samaritana, el Evangelio de Juan capítulo 4. Mis padres adoraron allá, Señor. Y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén. Mujer, le dice Jesús, llega la hora cuando ni los que están acá ni allá van a adorar al Padre, porque mi Padre es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Los católicos o los evangélicos o la bautista o la presbiteriana? ¿Sabes una cosa? Dios es espíritu. Y tú puedes estar debajo de un árbol con dos personas y ahí hay una iglesia.
¿Por qué? Porque Él es espíritu y se le adora no dentro de un... Por eso, vamos al templo, por el amor de Dios, quítense esa palabra ya. La iglesia no es un templo, el templo somos nosotros. Esto es una construcción y las construcciones son hechas por los hombres. Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O dicen, pasen al altar, por el amor de Dios. El altar está aquí entre nosotros ya. Ya no hay ningún altar. El altar era cuando se ofrecían los sacrificios. El altar, último altar fue la cruz, porque es el lugar del sacrificio. Entonces dicen, pásenle al altar o pasen a hincarse aquí a servir a Dios o a traerle a Dios el amor, por el amor de Dios. Ni es un santuario, ni es el altar, ni es un templo. ¿Cuánta ignorancia de la Biblia? Pero se acaba aceptando como si fuera algo ya. Y pásenle al altar, vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros. Ya la palabra templo desaparece en el Nuevo Testamento. Ya el templo es el templo de Dios en el cielo, o nosotros somos el templo de Dios. Por 1 Corintios 6, 31 al 35, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ha convertido en el templo. Nos ha hecho el templo del Espíritu Santo nosotros. Ya Dios no está en un edificio. Cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan cómo nos trataban? Yo me acuerdo de mi abuelita. Cuando estábamos afuera, ¡ajúa! ¡Viva Zapata y Pancho Villa! Y al entrar a la iglesia, ¡shh! Incienso, no, aquí no se habla, calladitos, etcétera, etcétera. Y al salir otras, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaban que ahí estaba Dios dentro del edificio. Mi esposo y yo hemos ido al Vaticano varias veces, no a ver a tu padrino, ¿verdad? Hemos ido. Y a mi esposa le dijeron una vez, ¿verdad? Traía shorts, pero hacia la rodilla. No entre usted con shorts acá, póngase por favor vestido, porque está entrando usted al santuario de Dios. Así hay letreros completamente. Prohibido porque es el santuario de Dios. Y si pasas por una puerta en el Vaticano, tus pecados te son perdonados. Vean todo es qué cosa producto de la ignorancia de este libro. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos los cristianos de conocer la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vayamos a Filipenses. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando vayamos a resucitar? ¿Se parecerán las mujeres a Madonna? O nosotros, los hombres, qué cuerpo tendremos, etcétera, etcétera. Vamos a comer, vamos a seguir comiendo tlayudas de Oaxaca. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, la Biblia nos responde cómo va a ser nuestro cuerpo. Vean cuántos detalles nos ofrece la Biblia. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características físicas que tenía el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se acercó el centurión romano y tenían órdenes los centuriones de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos. Porque si los soldados romanos bajaban a un crucificado vivo, mataban a los soldados romanos. Era su responsabilidad asegurarse que estaban muertos. Y para asegurarse, les rompían con una especie como de bat los meniscos de las rodillas. Llegaban y les rompían las rodillas para que cayera el cuerpo, y si no se habían muerto por la crucifixión, se morían de asfixia, porque ya no podrían, colgar el cuerpo, respirar. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no se le iban a romper los huesos. Y eso el centurión no lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces el centurión, para asegurarse,
dijo, por si aquello de que a lo mejor agarró la lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado por dentro de Cristo, y cuando lo atraviesa de lado a lado, sale, dice Juan, una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna, hermanos, de acuerdo a la cardiología moderna, el cardio, ya viene la palabra corazón, cuando se mezcla la gota de sangre con agua, significa la ruptura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón. O en otras palabras, aquellos que dicen que Cristo no murió, esto lo evidencia la ciencia médica del siglo XXI, que realmente Él estaba muerto. Entonces, la primera característica es que nuestro cuerpo ahorita vive por la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Desde los pies de la cabeza hasta la punta de mi cráneo tenemos una circulación donde nos lleva la sangre lo que comemos, lo que bebemos, minerales, todos los nutrientes, etcétera, etcétera. Hay un examen de sangre, la biometría hemática, y te sale hasta el cáncer, ¿verdad? También te puede salir que puedas tener tú también cáncer, sea una elevación grande de plaquetas o de leucocitos o de linfocitos. Entonces la sangre ahorita es imprescindible para nosotros. Nuestros cuerpos ya no tendrán sangre. Pregunta, ¿cómo funcionarán? No sé. Yo lo único que sé es que ya no va a tener sangre. Número 2, vamos a comer. Cuando Cristo resucita en el camino de Maús, ¿se acuerdan que se le aparece a 2 discípulos? Y los se sientan para cenar, pez y miel. El cuerpo de Cristo no tenía sangre, pero va a tener otra nueva constitución, otra nueva mecanismos que podremos seguir asimilando la comida y seguir bebiendo y seguir comiendo. Y Cristo en la última cena le dijo a los discípulos, un día antes de morir, la última cena, este pan y este vino no lo vuelvo a comer con ustedes hasta el día de que yo regrese por ustedes. Anteponiéndoles ya que íbamos a seguir bebiendo vino y comiendo peces y miel. Chorizo no. Número 3 y último, cuando Cristo resucita, o sea, no vamos a tener sangre, vamos a seguir comiendo y bebiendo. Y en tercer lugar, cuando Cristo resucita, se juntan todos los apóstoles y Cristo atraviesa una pared. Y ahí estaba Tommy Boy, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, no voy a creer. Y viene Jesucristo, le dice, Tom, come here. Se acerca a Tomás, escuchen esto, se acerca a Tomás y Jesús le dice, pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa las manos de Cristo como si fuera un espíritu, toca algo sólido. Y cuando toca el costado de Tomás, toca algo sólido, implicando con esto que nuestros cuerpos van a materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo puedo hacer con mi mano esta y me rompo los meniscos, ¿verdad? Aquí de todos los de mis huesos. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la materia de los átomos es más gruesa que los átomos de mi mano. Pero cuando el cuerpo Cristo resucitó, pudo atravesar la pared y poder otra vez materializarse y hacerse sólido con el momento que lo tocó el apóstol Juan, Tomás. Entonces nuestro cuerpo se podrá materializar y, en cuarto lugar, la fuerza de la gravedad y las leyes cósmicas ya no tendrán poder sobre nosotros. Cuando Cristo resucita, Hechos 1 comienza a ascender venciendo la ley de la gravedad. Ya las leyes físicas no operaban en el cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Así estará nuestro cuerpo y podremos ir a la luna, podremos ir a otras galaxias, a todo lo que Dios va a formar, ¿verdad? A voluntad. Le damos gracias a la palabra y le pedimos a Jesús con nuestra oración, sí, Jesús, ven pronto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que vinieron por invitación, por curiosidad, para oír, otros para aprender más. Pero tal vez en esta tarde Dios te ha hablado
y te dicen esta tarde que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que tu vida ha ofendido y está ofendiendo tu vida a Dios, y que tú no puedes seguir así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te pide que regreses a Él, que lo abraces, que Él tendrá misericordia de tu vida. Ábrele tu corazón, invítale como tu Señor y Salvador. No salgas de esta reunión en esta tarde sin la seguridad de que si tú murieras hoy en la noche, puedes dormir tranquilo, porque morirás en paz, con la seguridad que Él nos da, que nunca jamás nada ni nadie nos separará de su eterno amor. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que mi vida te está ofendiendo. Ya no quiero vivir así. No tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a la cruz tal como soy, de pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Lávame con tu sangre, porque creo que pagaste en mi lugar y que a los 3 días resucitaste de los muertos para darme la esperanza y las buenas noticias en este momento, que viviré contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.